Bien, termino una cosita que se había quedado pendiente del LED. Una cosa que tenéis aquí subrayada. Dice, siempre debe conectarse una resistencia en serie de protección. O sea, si nosotros le ponemos 5 o 6 voltios, una pila de petaca que tiene 4,5 a un LED, podemos quemarlo, ¿no? Entonces, aquí tenéis el cálculo de la resistencia en serie que tenemos que poner a un LED para que no se queme. La cosa es que nosotros tenemos que considerar que el LED va a consumir, tiene que llegarle 2 voltios. Entonces aplicamos la ley de Ohm a la resistencia. Es el voltaje de la pila menos los 2 voltios que consume el diodo, dividido entre la intensidad máxima que queremos que pase por un LED para que no se queme, que podría ser sobre 0,02 amperios. Esto nos sale 200 ohmios, ¿no? Y podemos aproximarlo a un valor comercial que es 220. Yo os daré casi siempre la resistencia de 220 para usar con los LED. Bien, vamos a empezar con los transistores. Los transistores son los componentes más importantes, pero también los más difíciles de entender. Son tan importantes pues que el transistor es lo que ha desarrollado la electrónica y lo que ha hecho que a los inventores les dieran el premio Nobel. Bien, los transistores tienen, como veis aquí, 3 patillas que se llaman base, colector y emisor. Hay 2 tipos un poquito diferentes, NPN y PNP, según cómo estén configuradas las capas, pero vamos, nosotros aquí nos vamos a basar siempre en los NPN, que son los que usamos en el taller. Lo importante cuando tenéis un transistor, sea de esta familia o sea de otra familia, es que identifiquéis las patillas. Por ejemplo, en este ejemplo, el BC547, pues la base es el del medio, colector, emisor. Lo que tenéis que entender es el símbolo, ¿no? Lo importante es que entendáis el símbolo. La corriente que le entra por la izquierda es la base y la corriente principal es la corriente que viene de arriba abajo, colector, emisor. Entonces, cuando por aquí le llega una pequeña corriente, bueno, lo veis mejor en el siguiente esquema. Fijaros aquí en el transistor NPN. Cuando una corriente pequeñita verde entra por la base, entra por aquí, activará una corriente mayor, que es la corriente principal, que va del colector al emisor. La corriente roja, que es más gorda. Eso es lo principal que tenéis que saber. Entonces, de esa manera, decimos que los transistores pueden trabajar de 2 maneras, como interruptor y como amplificador. Como interruptor, pues es fácil de entender, ¿no? Es lo que os acabo de decir. Si nosotros por aquí, por ejemplo, cerramos este interruptor, le llegará corriente por aquí a la base del transistor y hará que esta otra corriente principal funcione. Lo veis aquí. Al cerrar el interruptor, le llega una corriente a la base que hace que la corriente colector-emisor se active y este LED se encienda. Aquí veis 2 resistencias, esta de 220 que protege a este LED, esta de 10K que lo que hace es proteger la base del transistor, que es muy sensible también para que no se queme, no le llegue demasiada corriente y no se queme. También decimos realmente el transistor trabaja como amplificador. ¿Eso qué significa? No es simplemente que cuando le llega corriente, la corriente principal se activa, sino que se amplifica la corriente que le llega por aquí, por la base, se amplifica multiplicándolo por un factor que llamamos ganancia. Ese valor que viene ahí, beta, es lo que llamamos ganancia del transistor. Imaginaros que un valor típico puede ser 100. Entonces quiere decir que la corriente que le llega por la base se multiplica por 100. Si le llega una corriente a la base de 0,5 miliamperios, se convertirá en una corriente de 50 miliamperios en el LED. O más bien suele ser al contrario, ¿no? O sea, si aquí por ejemplo necesitamos una corriente de 50 miliamperios, en la corriente principal hay una corriente de 50 miliamperios, necesitamos para activarla una corriente 100 veces menor, que en este caso serían 0,5 miliamperios. Bien, el transistor Darlington, esto entraría en cuarto, no os lo voy a dar este año. Aquí ya tenemos ejemplos, por favor irlos mirando, que son los que trataremos de trabajar en el taller y con el crocodile. Un invernadero, una farola que se enciende por la noche, un toldo que se abre y se cierra según la luz. Intentar entenderlos para después practicar con ellos. El condensador ya no entra en el examen, tampoco, y ya habríamos terminado toda la teoría. Bueno, pues